Bendiciones, amados hermanos. Me gustaría abordar el tema del ayuno escogido por Dios. El ayuno escogido por Dios, mis amados hermanos, no es nada más y nada menos que el desatar las ligaduras de impiedad, el quitar los yugos, ¿verdad? Y el romper todo yugo. Me gustaría abordar, hermanos, sobre la importancia de desatar los lazos de la impiedad. Miren, hermanos, todo lazo, un lazo en la Biblia lo considera como algo que te ata, pero no en un sentido físico, sino más bien en un sentido espiritual. Lo podemos ver en Levíticos capítulo 11, 21, que nos habla sobre los animalitos que se pueden comer, qué es lo que no se puede comer. Y entonces ahí habla específicamente de un animal que se desata de la tierra. Porque ahí dice en la palabra, y también de los animales que saltan de la tierra. Entonces, hermano, algo de lo que nosotros nos debemos de desatar es de la tierra. Todo lo terrenal, hermanos. Porque ahí habla de los saltamontes, ¿verdad? Que son animalitos que brincan muy alto, pero vuelven a caer a la tierra, pero de hecho pues están desatados de la tierra. Tal vez sus alas no les sirven para volar muy alto, pero por lo menos están desatados de la tierra. Entonces es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que nosotros debemos de hacer. Y si en un animalito, porque aún en la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que entendamos y que comprendamos, ¿verdad? Y que veamos como en las hormigas que no tienen general, pero todos salen como en orden de batalla, o los conejos que hacen su casa sobre la roca. Entonces también hay sabiduría en los saltamontes, ¿verdad? Como lo dice aquí en Levíticos 11:21, que son animalitos que están desatados de la tierra. Entonces, hermanos, todo lo que es terrenal, uno se tiene que desatar de ello. ¿Y qué es lo terrenal, mi amado hermano? Pues todo lo que te lleva a lo natural, a todo lo que viene siendo lo físico. Si tú tienes un lazo con algo físico, tal vez supongamos tu casa, que tú estás tan atado a tu casa física, ¿verdad? La casa que tienes. Y te da miedo, tal vez, si dices, híjoles, creo que dejé la puerta abierta, creo que esto, y no estás alegre, o no te tienes esa paz cada vez que te vas de tu casa, porque piensas que se te van a meter a robar, o que se te van a esto, que aquello, y entonces estás atado a tu casa. Tal vez tú dices, es que yo quiero estar en mi casa. Y cuando te dicen, vamos a ir a la iglesia y vamos a esto y aquello, y tú dices, no, es que yo quiero estar en mi casa. Entonces tienes una atadura, un lazo a algo terrenal. O tu trabajo tal vez puede ser. Unas personas que tal vez Dios las llamó al ministerio, que Dios las llamó al pastorado, al apostolado o a un servicio, pero no quieren dejar sus trabajos porque les fascina lo que hacen. Entonces toman a consideración lo espiritual como algo que es vano, o algo como que sí, algún día lo voy a hacer, pero se atan a su trabajo, se atan a lo físico. Entonces aquí es algo que uno se tiene que desatar, de lo físico. También hablamos, mis hermanos, también aquí habla sobre desatar de lugares. Lo podemos ver, mis amados hermanos, porque la tierra, ¿verdad? También hay lugares, pero un lugar, hermano, no específicamente es, ¿cómo le podría decir? No es un lugar físico. Cuando hablamos de un territorio es algo físico, pero cuando tú te das a entender un lugar, viene siendo algo emocional, algo interno, algo sentimental. Entonces todo lazo que te lace a lo sentimental, ese es un lazo de muerte. Porque nosotros no debemos de estar lazados
con sentimientos ni emociones, sino solamente con el Espíritu de Dios debemos de estar lazados. Entonces todo lazo que tú tienes emocional con algún lugar, puede ser algún tiempo, un momento. Y miren, no quiere decir que no amemos nuestra tierra, no quiere decir que no amemos nuestro pasado, algunas cosas, pero aquello que te ata, aquello emocional que te ata, supongamos como la Navidad. ¿Cuánta gente cristiana, verdad? Sigue celebrando la Navidad, aún sabiendo que la Navidad es una celebración paganísima, hermano. Ponen en sus casas su arbolito de Navidad, ponen en sus casas, ¿verdad? Alrededor sus luces, el nacimiento, sin siquiera, y sabiendo a este tiempo que ya de plano todo cristiano debe saber que la Navidad es una fiesta pagana, hermano, una de las fiestas más paganísimas del mundo. Y aún así cristianos la celebran, aún así hasta los cristianos en las iglesias, en el lugar de privilegio, ponen la abominación del pino, mis amados hermanos. Y ahí vemos iglesias, ¿verdad? Carismáticas, aquellas iglesias que ponen su pinito de Navidad, ahí en donde también se predica, ¿no, hermano? Ese es tener un lazo a un lugar con un sentimiento, hermano. Porque los cristianos dicen, oh, es que la Navidad, yo me recordaba cuando estaba chiquito, que era el único día donde todos mis tíos y mis tías se reunían y estaban en paz. Y son lazos emocionales, hermanos. Tanto lo que te laza a lo físico como lo que te laza a lo sentimental se tiene que desatar en el nombre de Jesús. Tú me dirás, hermano, ¿y qué tiene de malo tener un sentimiento con algo, verdad? Pues es que no le das lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a tu vida para hacerte libre, hermano. Libre de todas las cosas. Miren, lo podemos ver en el Salmo 105, versículo 20. Que el Señor nos vino a desatar. Ahí habla que dice que el Señor, que es poderoso y es soberano, nos vino a desatar a los que estamos prisioneros, hermano. ¿Y cuánta gente está prisionera, hermano, en una relación que no les va a servir? ¿Cuánta gente está prisionera a una tierra, a un objeto, a una cosa física? ¿Cuánta gente no quiere vivir aquí en el mundo y no se está preparando para vivir en el reino de los cielos? Se preparan físicamente, haciendo ejercicio, estudiando, yendo a la universidad, pero no se preparan su espíritu para prepararse para el reino de Dios. Tienen oportunidad, ¿verdad?, de ir a la iglesia, de buscar al Señor en su casa, de leer la palabra, de estudiarla, de alabar al Señor, de tener comunión con el Espíritu Santo y también orar, pero prefieren hacer otras cosas porque están lazados con lo físico, están lazados con lo emocional. Entonces todo lazo se tiene que romper en el nombre de Jesús. Porque aquí el ayuno que Dios escogió es desatar los lazos de la impiedad. Entonces, hermano, miren, la palabra deshacer viene siendo la palabra natar, que viene siendo el numeral 54:25. Que esa da referencia o significa que se tiene que borrar, se tiene que deshacer. Es lo que uno tiene que hacer con los lazos, deshacerlos en el nombre de Jesús. La palabra lazo viene siendo con el numeral 2784 y esa se pronuncia Chart-Busam, perdón, es Chart-Sub-Ban. Así es como se debería de decir, pero no, lamentablemente no lo puedo pronunciar. Esa quiere decir ligadura, quiere decir angustia, quiere decir grilletes, hermano. Entonces, todo lo que te ata es como aquellas bolas pesadas que les ponían a los prisioneros de antes, mis amados hermanos, que eran esos grilletes que no permitían que el prisionero pudiese correr para escapar.
Esa palabra se menciona solamente 2 veces en la Biblia. Y una de las veces que se menciona es tanto aquí en este versículo, en el capítulo 88, versículo 6 de Isaías, como también en el Salmo 73, versículo 4. Y allí dice que los lazos te llevan a la muerte. Da a entender que todo lazo que no proviene de Dios te lleva a la muerte. Entonces, cuando hablamos ahora de impiedad, que es la palabra 75, 68, 62, que se pronuncia, es la palabra rechá, que viene siendo impiedad, maldad y falsedad. Entonces, si las unimos, hermano, diría deshacer, borrar todo lazo de la muerte que a través de la falsedad llega, o que es atado a la falsedad. Entonces, mis amados hermanos, una de tú, usted y yo, todos nosotros, cristiandad, debemos de desatarnos de todo aquello que nos ata en esta tierra, de esos grilletes que no nos dejan en paz. Porque un yugo, hermano, viene siendo algo que tú cargas con los pies, que te mantienen jorobado y que no puedes ver el cielo. Pero los lazos es lo que te tiene aprisionado en las piernas. Es aquello que no te deja caminar, hermano. Es aquello que impide tener la libertad, hermano, de adorar, de servir, de amar al Señor. Entonces, si tú has tenido algún problema, tal vez, para orar, leer la palabra, buscar al Señor, tú deberías de escudriñarte a ti mismo y decirle al Señor que si tú tienes un lazo de impiedad, que te lo deshagan en nombre de Jesús a través del Santo Espíritu de Dios, porque dice que a través de la unción son rotos, hermano, todo lazo. Entonces las cuerdas tienen que ser rotas. No seamos como aquellos que dijeron que echemos de nosotros las cuerdas de Dios, mis amados hermanos, porque miren, unas de las bendiciones que uno tiene cuando tú te desates de aquellas cosas que tal vez tú piensas, es que no es malo, ver la televisión no es malo, pero ya cuando lo haces un lazo que no puedes vivir sin ella, es como son como los celulares, hermano. Hay gente que tiene lazado el celular en la mano, se levanta, agarra el celular y lo ve, y va al baño, se lo lleva en todo lugar, aun cuando va manejando lo tiene. Ese es un lazo, hermano, que te lleva a la impiedad. Estar atado a un objeto terrenal y depender de ello, eso es un lazo. Como también un lazo emocional. Aquellas personas que están con una persona que Dios mismo les dijo que no pueden estar con esa persona y aún así siguen aferrados a ellas. Esas personas que no les vienen a bien, que las maltratan, que las golpean, que las insultan y aún así están allí. Bueno, vemos que vemos que Dios puede cambiar a esas personas, como puede ser como lo que le pasó a Abigail, que teniendo un esposo amargo que era Nabal, a tener un esposo dulce como era David. Eso puede ser, pero cuando es esposo. Pero como aquellas jovencitas, aquellos jovencitos que están emocionalmente atados a un jovencito, a una jovencita, que no tienen ningún lazo, no tienen nada que los ate a esa persona y siguen ahí aferrados. Esos son lazos que se tienen que romper. Como también los espíritus esos de nostalgia hacia las festividades humanas, hacia tradiciones humanas, como lo que es la Navidad, como les decía. También se tienen que romper. Todo lo que te lleva a la falsedad, todo lo que te lleva a la impureza, todo lo que te lleva a la injusticia, tienes que ser desatado de ello, mi amado hermano. Tenemos que ser desatados de todo ello. Por eso, mis amados hermanos, hay que atarnos al camino.
Dice en la palabra en 2 de Samuel 22:33 que nos debemos de estar atados en el camino. Y recordemos que el camino es el Señor Jesucristo. Debemos de estar atados a ese camino. También nos habla que debemos de estar atados a la mano de Dios, que viene siendo Job capítulo 6 versículo 9, en donde Job le dice: Señor, si me desataras ya de tu mano, podrías matarme para acabar con mi sufrimiento. Por eso, hermano, no debemos de ser desatados, debemos de ser desatados de la impiedad, que es la falsedad, que es todo lo malo. Pero debemos de atarnos al altar de Dios. Una persona que no tiene ningún lazo no puede formar, hasta dice que debemos de tener lazos familiares, lazos de amistad, lazos de compañerismo. Esos son los lazos de parte de Dios. Pero los lazos que te llevan a la impureza, a la maldad, esos son los lazos que se tienen que romper. Pero todo lazo de amor, porque dice el Señor que yo te voy a atar con cuerdas de amor, con cuerdas humanas te ataré. Esos son los lazos de parte de Dios. Los que te atan a la bondad, los que te atan a tu familia, los que te atan a la pureza, a la santidad. Esos son los lazos que te atan al altar. Esos son los lazos que debemos de tener. Como cuando Abraham ofreció a su hijo, ¿verdad? Que lo ató al altar. Así debemos estar todos atados al altar de Dios, para de esa manera no estar propensos a ser atados a la impiedad. Espero y esta reflexión, espero y estas enseñanzas que le acabo de dar sea de bendición para su vida. Que el Señor los siga bendiciendo, los guarde a usted y a su familia, y nos vemos en la próxima. En el nombre de Jesús nos vemos. Bendiciones.